La seguridad social en Colombia tiene tres sistemas: salud EPS, pensiones AFPs y riesgos laborales, las ARLs. Vamos a hablar en este momento del Sistema General de Riesgos Laborales. Entonces comencemos. ¿Qué son los riesgos laborales? Los riesgos laborales es cualquier situación a la que estamos expuestos mientras trabajamos. Quiere decir que en el día a día, cuando estamos trabajando, podemos sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Y las dos son diferentes. Entonces, ¿qué es un accidente de trabajo? Es un suceso repentino que no lo esperamos, donde estamos trabajando y algo nos pasa. Por ejemplo, estamos caminando y nos tropezamos, o nos paramos en algo, o como trabajamos con las manos, nos pasa algo, nos cortamos, nos machucamos. Una enfermedad laboral es diferente. Esa es cuando estamos expuestos a un factor de riesgo por mucho tiempo. Entonces imaginémonos que estamos en una planta y hay ruido. El estar expuestos a ruido, pues no en el mismo instante quedamos sordos o perdemos la audición, sino que con el tiempo acumulativo lo vamos perdiendo. Y esa es la gran diferencia. El accidente de trabajo es repentino, como les contaba. La enfermedad laboral toma mucho más tiempo. Entonces es importante que si en algún momento sufrimos un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, lo reportemos y se lo hacemos pues a nuestro supervisor o a nuestro jefe, y él es el encargado de reportarlo a las administradoras de riesgos laborales. Las ARLs, administradoras de riesgos laborales, son entidades públicas o privadas que se encargan de asegurar a los trabajadores. Miren que hablamos la palabra asegurar. Por eso las ARLs deben ser compañías de seguros de vida. Y hay veces no caemos en cuenta, pero cuando estamos afiliados a una ARL, lo que contamos es con un seguro. Y más adelante vamos a mirar todo lo que tiene. Retomemos de lo que hemos hablado. Cuando estamos trabajando, estamos expuestos a unos riesgos. Podemos sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Por esta razón, los empleadores deben de tener sistemas al interior de sus empresas para evitar que esto ocurra, que es lo que comúnmente se conoce como sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Pero otra responsabilidad muy importante es afiliar a sus trabajadores a una administradora de riesgos laborales. Mire que ahí estamos mirando que quien toma la decisión es el empleador, pero eso el empleador escoge, y al escoger es quien paga. Esta es una diferencia con los otros sistemas. En salud y pensiones, los trabajadores escogen a qué fondo de pensiones o a qué EPS quieren estar, y también aportan. En riesgos laborales, el aporte todo lo hace el patrón. ¿Y cómo se hace ese aporte? Se paga por diferentes clases de riesgos, desde la clase de riesgo 1 hasta la 5. La 1 es la más bajita, digamos que son oficinas, este tipo de cosas. Riesgo 5 son los trabajadores que están, por ejemplo, en construcción, en minería. Y lo que hace el empleador es que afilia, como les contaba, y empieza a pagar. ¿Se paga, digamos, un único pago? No necesariamente, porque hay empresas que tienen un solo lugar y pagan de acuerdo a la actividad económica, pero hay otras empresas que tienen diferentes centros de trabajo. Entonces uno puede estar la producción o la planta y en otro pueden estar las oficinas. Entonces los trabajadores están expuestos a diferentes riesgos, unos por ejemplo de oficina y otros de planta, y así se pagaría el número de trabajadores que están en oficina en la clase de riesgo, que es la oficina, y el número de trabajadores que están en la planta en la clase de riesgo, que es la planta. Ya sabemos que el empleador es quien escoge el administrador de riesgos laborales y se afilia a la ARL. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades o para qué están las ARLs? Primero se encargan de todo este tema que llamamos técnicamente la transferencia del riesgo. Están seguros que el empleador trajo todos los trabajadores y todos están asegurados. Pero eso es importante, que cuando estamos en una ARL, saber que sí estamos asegurados. Porque una empresa puede tener 100 trabajadores. Lo importante es que esos 100 trabajadores estén asegurados. Entonces nos encargamos de esa parte y obviamente los pagos y el recaudo. Luego, hay un tema muy importante que es la prevención de los riesgos. Es trabajar en conjunto con el empresario y con todos los trabajadores para evitar que ocurran accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Es propender por el cuidado de la vida, que las personas no sufran nada, porque cuando ocurre un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, no solamente quien tiene ese evento sufre, también toda su familia y todos sus allegados. Ese es un punto muy importante. Pero en ocasiones ocurren accidentes de trabajo, enfermedades laborales, y llega otra responsabilidad, es dar toda la atención en salud. Es prestar toda la atención para que esa persona que se accidentó regrese nuevamente al trabajo y regrese nuevamente también a estar con su familia. Durante ese periodo, pues la persona estuvo incapacitada, hay inclusive accidentes más graves que lo pueden dejar inválido, y entonces también lo que hacemos nosotros es pagar esa incapacidad o ya dar una pensión de invalidez. Y si ocurre pues el evento peor, que es la muerte, ella también darle la pensión a los sobrevivientes.
Entonces, cuando miramos este punto, es muy importante saber, en ese que miramos, si estoy afiliado y si están pagando por lo que es. Porque el tema de prevención, pues es independiente al salario. El tema de salud también. Pero las prestaciones económicas se liquidan con el salario que nos reportan. Entonces es muy importante tener la seguridad de estar afiliado y en las condiciones que son. En resumen, entonces, la ARL se encarga de la afiliación y el recaudo, del tema de prevención de riesgos, todo el tema de salud asistencial y el pago de las prestaciones económicas. Entonces, cuando miramos y estamos trabajando, la función de la ARL es muy importante porque le da tranquilidad al empresario, le da bienestar a los trabajadores y sus familias y finalmente también apoya la productividad y competitividad del país.